Hace como una semana fui a predicar a la iglesia de Monterrey, estuve trabajando en un sermón y creo que este sermón, amén, orando a Dios, nos va a servir a cada uno de nosotros. Nos va a servir a cada uno de nosotros. Siempre he dicho, la iglesia de García ya no es una iglesia bebé, aunque hay muchos bebés, amén, en Cristo todavía, ya no somos una iglesia tan pequeña espiritualmente, somos una iglesia que se ha establecido, son una iglesia que son fieles a Dios. Y así como somos una iglesia que se está estableciendo en Cristo, así tenemos que reflejar el carácter de Cristo a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero predicarte en esta mañana, abre tu corazón, quiero hablarte sobre el carácter de Cristo, del odio al amor. Y quiero comenzar leyéndote una historia. Se llama El río y el viajero. Hace mucho tiempo un viajero atravesaba un valle, caminaba cansado, estaba con hambre. Al llegar a la orilla de un río, quiso beber agua. Sin embargo, al agacharse este viajero y empezar a tomar agua, tropezó con una piedra y cayó al suelo. Furioso, se enojó, empezó a golpear la piedra con todas sus fuerzas, la empezó a insultar, y cuanto más se enojaba y más fuerte le pegaba, más se hacía daño. Golpeaba sus manos, golpeaba sus pies, y entre más lo hacía, más débil se sentía. De pronto a lo lejos apareció un anciano pastor. Al verlo empezó a sonreír y le dijo: joven, ¿por qué estás peleando con la piedra? Ella no te ha hecho nada. El viajero molesto le respondió: es culpa suya. Me hizo caer y ahora estoy herido. El pastor se sentó a un lado de él y le empezó a señalar el río. Y le dijo: ¿ves el agua? Cuando encuentra una roca en su camino, no se enfada, simplemente la rodea y sigue fluyendo. Por eso nunca se detiene y siempre llega lejos. El viajero guardó silencio, observó el río y comprendió que su enojo solamente le estaba robando sus fuerzas. Se levantó, bebió agua tranquilamente y con paso firme continuó su viaje sintiéndose más ligero que antes. Amén. Esta mañana quiero predicarte un sermón titulado Del odio al amor. Ya que si somos honestos, ¿cuántos tienen un año en Cristo? Más de un año en Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen más de 5 años en Cristo? Más de 10 años. Y así nos vamos, ¿verdad? Pero si somos honestos, cuando llegamos a Cristo cambiamos muchas cosas. Cambiamos amistades, dejamos o cortamos con amistades que no eran buenas para nosotros. Cambiamos completamente de ambiente. Estaba pasando el 31 de diciembre con algunos de los hermanos aquí en la iglesia y qué bonito, amén, qué divertido es poder pasar y convivir sanamente, amén, sin estar tomando, sin estar en los ambientes de mala música, de malos compañeros. Pero cambiamos y dejamos muchas cosas. Dejamos vicios, dejamos amistades, dejamos de frecuentar lugares, ambientes. Pero algo con lo que batalla mucho el cristiano que tiene meses o años o décadas en Cristo es el carácter. Difícilmente alguien llega a Cristo y cambia su carácter de la nada. Es algo que tenemos que trabajar diariamente. Muchas veces nos enojamos porque cosas no suceden como lo teníamos planeado. Nos enojamos por cosas que no tienen importancia. Explotamos por cualquier cosita que nos dicen. Y olvidamos que lo que realmente nos hace enojar o nos hace reaccionar de esa manera es porque dentro de nosotros no hemos aprendido a trabajar con nuestro carácter. No hemos dejado que el Espíritu Santo haya obrado completamente en nuestras vidas y hayamos cambiado. No son las circunstancias, no es lo que te está pasando, no son las personas que te rodean, no es que te hayan provocado. Es que muchas veces el carácter es lo que nos está afectando y eso es algo que está dentro de ti. Como cristianos, una parte importante del cambio es nuestro carácter, las emociones. ¿Cómo reaccionas cuando alguien se te mete en el carro? ¿Cómo reaccionas cuando alguien va y te pica? ¿Cómo respondes? ¿Cómo es tu carácter y tu reacción ante diversas situaciones? Abre tu Biblia en Números 20, versículo 1 al 12. Números 20, versículo 1 al 12. Cuando estés ahí, da un fuerte
Amén. Números 20, 1 al 12. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y la peña. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? La acabamos de leer. En esta historia marca un antes y un después de las decisiones de Moisés en su vida. Fue una de las decisiones más fuertes del pueblo de Israel. Ellos estaban sedientos, necesitaban beber agua, estaban en el desierto y empiezan a reclamar a Moisés, algo típico, amén, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Queremos agua. Y le dicen a Moisés, queremos agua, nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. Moisés empieza a hablar con Dios, Aarón también habla con Dios, y Dios le dice a Moisés, vas a hablar a la peña, y cuando le hables de ella, va a brotar agua. Sin embargo, Moisés ya llevaba tiempo con el pueblo de Dios. Ya imagínate llevar años con un pueblo, amén, que te está ahí pique y pique, que te está ahí dice y dice, nos sacaste y nos trajiste a morir, ya estamos cansados, queremos carne, queremos agua. Lidiar con gente es difícil, amén. Pastor, ustedes no me dan problemas, pero lidiar con gente es difícil. Pero algo con lo que siempre batalló Moisés fue su carácter. Era una persona que reaccionaba, era una persona que tenía un carácter fuerte. Muchos les llaman carácter fuerte, pero realmente era de carácter débil. Él estaba ahí con el pueblo y muchas veces se molestó e hizo cosas que no eran agradables delante de Dios. Y cuando Dios le dijo, habla la peña, él se enojó con el pueblo, levantó su vara y la golpeó 2 veces. ¿Cuántos saben que hay una gran diferencia entre golpear y hablar? Hay una gran diferencia entre golpear y hablar. ¿Cuántos saben eso? Es como cuando tienes un problema. Dicen, las cosas se solucionan hablando. Las cosas se solucionan dialogando con las personas. En un matrimonio, cuando tienen problemas, se habla, amén, y se soluciona. Cuando tienes un problema con tus hijos, dependiendo, ahí está la varita también, pero se habla, amén. En la iglesia, con los hermanos, se habla, se solucionan las cosas. Si tú vienes y tienes un problema con alguien, yo te voy a decir, háblalo, soluciónenlo, vamos a hablarlo. No te voy a decir, ve y golpea al hermano para que se arregle. Ve y golpea a tu esposo o esposa para que se componga. Dios le dice a Moisés, habla a la roca. Y Moisés la golpea. Y aunque Moisés no hizo lo correcto, el agua salió de la peña. Pero a causa de esto, Dios le dijo que por no haber confiado en él, que por no haber hablado a la roca, por haberse dejado llevar por sus emociones, por su ira, por su enojo, por su mal carácter, no iba a poder entrar
a la tierra prometida. Ahora quiero que escuches esto. Hay promesas que Dios ha puesto en tu vida. Hay bendiciones que te puedes perder o palabras que Dios te ha dado o que te ha revelado que no pueden llegar a tu vida por causa de tu mal carácter. Dios quiere bendecirte, Dios tiene un plan, tiene un propósito para ti, pero si tú no trabajas con tu mal carácter, muy probablemente esa promesa no llegue. Dios le dijo, yo los voy a llevar a una tierra prometida, pero por causa de esta decisión y malas decisiones de Moisés, no entraron esa congregación a la tierra prometida. El enojo y la ira van a afectar tu destino en Dios. Y peor aún, el enojo de Moisés afectó también el destino de las personas que lo rodeaban. A la gente que estaba guiando, no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque un mal carácter reacciona de una mala manera. Y te hablo del enojo, te hablo de la ira, porque es algo que estamos viendo en la vida de Moisés. Pero si somos honestos como cristianos, todavía nos enojamos. Todavía reaccionamos de una mala forma. Algo que tenemos que admitir es que todos en algún punto de nuestra vida hemos sentido ira hacia alguien. Nada más el pastor. Nos hemos enojado con alguien. Hemos sentido algún resentimiento hacia alguien y a causa de eso hemos expresado nuestro mal carácter. Y el que diga que no, aparte de malcariento, mentiroso. Porque cuando vas manejando y se te meten, ¿qué haces? Ya los caché, hermano. Ahorita me le metí a un hermano y cuando vas en el ecovía, en el metro y te empujan y te ganan el asiento, ¿cómo reaccionas? Cuando tus familiares ahí en el año nuevo empezaron a hablar de la herencia, ¿qué sentiste? Todos se pueden enojar, todos pueden sentir emociones, pero una cosa es tener esa emoción, sentirlo, y otra cosa muy diferente es cómo reaccionas. ¿Qué reflejas en esos momentos? La palabra de Dios nos llama a superar el odio y empezar a caminar en amor. Dice en Efesios 4, versículo 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Imagínate, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. ¿Cuántas se cayeron, hermano? Tenemos que buscar tener o mínimo asimilar el carácter de Cristo. El pastor líder nacional José Luis Gaxiola, me gusta mucho leer sus libros y escuchar sus predicaciones. Y en una predicación dijo, quieras o no, mientras más años tienes en Cristo, tienes la responsabilidad de formar más su carácter en ti. Entre más años tienes en Cristo, tienes la responsabilidad de formar más su carácter en ti. Imagínate que tengas 5, 10, 20 años en Cristo, que aún tener un mal carácter, aún responder de mala manera, aún de repente que se te salga el ay, perdón, pastor, es que es un proceso. No, ya llevas años en Cristo. Y aunque esto no va de edades, yo conozco gente muy joven, incluso niños pequeños, que tú los ves que andan ahí jugando y se molestan y todo, y tienen un carácter bien noble. Es más, los ves y hasta los quieres ahí jalando los cachetes. Pueden ser muy pequeños, pero tener un buen carácter, y empiezan a crecer y siguen con ese buen carácter. Pero conozco gente muy grande, incluso grande en Cristo, que llevan años en Dios y que siguen batallando con su mal carácter. Ahora imagínate si Dios se enojara y nos odiara por cada cosa que hacemos mal. Imagínate si Dios reaccionara de una mala manera cada vez que nosotros le fallamos. Si reaccionara depende de cómo nosotros somos. Gracias a Dios que no es así, amén. Él es misericordioso, Él nos perdona, Él es amor. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejarlo. Quiero ver como
Primer punto, el odio abre puertas al enemigo. El odio abre puertas al enemigo. Rosma, ¿le puedes bajar al...? Sí. Es que escucho un ruidito y no estoy... Es el otro. Sí. Todo. Okay. Bueno, desconéctalo. Ahí está. Bueno, más o menos. El odio abre puertas al enemigo. Cuando lees la historia de Moisés, te das cuenta que Moisés era un gran líder. Hizo muchas grandes cosas para Dios. Liberó al pueblo, envió las plagas, escuchaba a Dios directamente, le entregaron las tablas de los mandamientos, abrió el mar rojo, iba a hacer salir agua de una piedra. Pero en ese momento su enojo fue más grande que la obediencia que él tenía hacia Dios. Ahora, no le quitó las grandes cosas que hizo. Hizo muchas cosas buenas, obedeció a Dios en muchas áreas, pero ese simple momento de golpear la peña le arrebató la tierra prometida. Dios le dijo, háblale, pero él golpeó. Reaccionó de una forma que no tenía que reaccionar, y eso trajo consecuencias. Parte de tu carácter está en cómo reaccionas y cómo controlas tus emociones. Imagínate toda tu vida de cristiano y en los últimos momentos de tu vida alguien viene y te hace enojar. Y te enojas feo y lo golpeas o haces ahí algo loco. ¿Qué te puede robar eso? Tu salvación. Dice la palabra, guarda tu corazón y no lo estás guardando. Desobediencia. Porque muchas veces el enojo nos lleva a actuar de manera precipitada, de hacer o decir cosas que no debemos de hacer. Y eso te aleja de Dios. Y eso aleja a las personas de Dios. Algo que tienes que saber es que el odio no comienza de repente. Las personas no se enojan, no son peleoneras por la nada. Es que así nací, no es cierto. Es que así soy. Claro que no. El enojo siempre nace de una herida no sanada, de un pasado duro, de cosas que sucedieron quizás en tu infancia, en tu adolescencia, y que ha sido difícil para ti. Y te hace crear ese mal carácter y empiezas a reaccionar y cambia completamente tu ser, tu espíritu, y siempre estás a la defensiva por medio a que te dañen. Siempre reaccionas de mecha corta, les dicen. Y Moisés batallaba con esto. Su ira, su enojo, no solo fue en el momento de la peña, sino que él ya había tenido esas reacciones antes. Lo puedes leer tú en tu tiempo en Éxodo 2. Moisés, antes de salir de Egipto, mató a un hombre. Mató a una persona, a un egipcio, vio que estaban maltratando a un esclavo hebreo y él empezó a defenderlo. Era tanto su enojo, su ira, su fuerza, que mató a ese hombre. Moisés también más adelante, si sigues leyendo, cuando Dios le entregó las tablas de la ley, baja, ve al pueblo que está adorando un becerro de oro, y fue tanto su enojo que tiró las tablas y se partieron. Y la última de la historia, fue y golpeó la peña en lugar de hablarle. Ahora Moisés tenía carácter, un mal carácter. El enojo de Moisés estaba tan arraigado en él que aunque era un buen hombre, era un hombre usado por Dios y lo seguimos teniendo como ejemplo, tenía que trabajar con su carácter. Tenía que tener un dominio sobre su enojo, porque podemos ver el enojo como algo normal. Todos nos enojamos, es algo natural en nosotros. Pero esa actitud o esa emoción de enojo te enferma. Muchas personas se enojan y se les revienta, ¿cómo se llama? La bilis o por enojarse. Muchas personas se enojan y se enferman y tienen resentimiento y les pegan enfermedades crónicas. El enojo enferma, daña, roba tu destino y tu futuro y lo que Dios tiene preparado para ti. Y lo más triste es que te llevas de encuentro a otras personas. Te digo porque yo recuerdo mucho un ejemplo que tuve en mi vida, fue mi padre, en muchas áreas.
en cómo trataba a su esposa, en cómo nos cuidó a nosotros, en cómo proveía, en cómo era responsable. Pero algo que sí dije, yo nunca quiero sacar a mi papá es su mal carácter. Él se enojaba y nos estaba regañando y de repente ya veía la guitarra quebrada. Él se enojaba y de repente te quitaba el celular y en la esquinita de la pared lo tronaba. Porque ya estábamos grandes, ya no nos pegaba, pero agarraba las cosas y tú veías la casa y dices, qué bonita decoración esos agujeritos que tienen. Eran golpes. Porque se enojaba y no sabía controlar sus emociones. Ahora que es cristiano lo veo y digo, gracias a Dios que cambió. Gracias a Dios tú lo ves y dices, esa persona es un amor. Todavía tiene su carácter, pero ya no es igual que antes. Porque Dios cambia tu corazón. Te digo, el enojo de Moisés estaba tan arraigado y lo podemos ver de una forma natural en nosotros, pero toda esa actitud lastima. Y pudieras decir, es que Moisés, ¿cómo no se va a enojar si el pueblo de Dios era bien rebelde? Ahí lo dice. ¿Cómo Moisés no se va a enojar si ya llevaba años batallando con Israel? Las circunstancias que estés pasando, sea la situación, sea la persona, sea la provocación, no justifica la reacción que tengas. Escúchame bien. La circunstancia que estés pasando, el problema que tengas, la provocación que sea, la gente que sea, no justifica la reacción que tengas. Dice en Efesios 4, versículo 26 al 27, Efesios 4, 26 al 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, enójate lo que quieras, haz tus berrinches ahí en el baño, pero controla tu carácter. No le des lugar al diablo. Y puse este punto del enojo como puerta abierta al enemigo, porque el enemigo usa tu odio, tu enojo, tu ira, tu mal carácter como una puerta para poder dividir, como una puerta para poder separar. ¿Cuántos no hemos conocido a personas que por un mal carácter han perdido su matrimonio? ¿Cuántas personas no hemos conocido que por un mal carácter, una mala reacción, han perdido alguna relación de amistad? ¿Cuántos no hemos conocido entre hermanos, y estoy hablando de hermanos en Cristo, que por un mal carácter se divide, se rompe la relación? Puede terminar incluso con iglesias. Imagínate yo como pastor si tuviera un mal carácter. ¿Cuántos se quedarían aquí y decir, ya, apaga ese teclado, siéntate? Oasis, estás tocando, ¿dónde estabas? Ya, Oasis. Estás tocando bien recio, ya no vas a tocar. Y un pastor enojón, de mal carácter, que me veas allá afuera y de repente me esté peleando con los vecinos, que tenga la Biblia aquí y de repente se la avienta, no te estés durmiendo, hermano. Cuando la gente trate con ese pastor y vea cómo es su carácter y su reacción, no se van a quedar en la iglesia, te lo aseguro. Y si te quedas es porque te gusta que te traten mal. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro carácter. Ahora, me puse de ejemplo como pastor, pero imagínate, te ven saliendo de la iglesia, hermano, bien arregladito, bien contento después de las pedradas que Dios habló a tu vida, y sales peleándote, y sales y te quieres salir y no te dejan pasar los carros y les avientas el carro. ¿Cómo se ve eso para la gente? Es una puerta que el enemigo puede usar para poder alejar a las personas de Dios. Dice en Proverbios 22, versículo 24 al 25, Proverbios 22, 24 al 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Cuando no controlas tu mal carácter, tu ira, tu enojo, terminas siendo esclavo de eso. Yo conozco personas, y te digo, mi papá era uno de ellos, que él decía, yo no me puedo controlar, estoy bien enojado. Y decía como mi abuelito, me hierve el buche. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero así decía, me hierve el buche. Y se enojaba, y no lo controlaba. Yo me acuerdo una vez,
estaba regañando a mi... está grabando, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, hay que lo vea. Estaba regañando a mi hermana, fuerte. Agarró el celular y lo aventó al suelo y rebotó el celular, quién sabe cómo, y le pegó aquí a mi hermana el celular. Y me paré enfrente de mi papá. Dije, ya, tranquilo. Y ya nada más lo vi enojado, cuadrado, grandote. Me dijo, quítate de frente de mí. Me quité. No me voy a pelear con mi papá. Honra a tu padre y a tu... No, lo veías y daba miedo. El enojo toma lazo de tu alma. Toma control de ti. Una persona enojada no sabe lo que está haciendo. Una persona cuando se enoje, cuando está iracunda, no sabe cómo está reaccionando. Por eso dice el proverbio, toma lazo para tu alma. Están atrapados. Ellos quieren cambiar su mal carácter y con sus fuerzas no van a poder. Muchas personas son presas o presos de su mal carácter. Quieren cambiarlo, intentan, se esfuerzan, pero fallan. Yo quiero controlar mis emociones y fallan. Por cualquier cosita te enojas y empiezas a dar rienda suelta a tus palabras. Empiezas a dar rienda suelta a tus acciones, a tus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque el enojo toma dominio de ti. Muchos dicen, es que son de carácter fuerte. Ya te dije, no. Tienen un carácter muy débil. Una emoción los domina. Una emoción los hace reaccionar. Son muy manejables porque están dejando que el enojo domine sus vidas. Tu reacción a familiares, tus relaciones sociales, hasta el destino que Dios tiene para ti, lo puedes perder si no controlas tu mal carácter. Ahora, ¿quieres ser de carácter fuerte o de carácter débil? Aprende a reaccionar. Aprende a controlar tus palabras. No dejes que el mal carácter te domine. Quiero ver como segundo punto del odio al amor. Hay un famoso dicho que dice, del odio al amor hay un... Ya se lo saben. Del odio al amor hay un paso. Muy popular entre la gente. Ahí andan los muchachitos, la anda molestando, es porque le gusta. Del odio al amor hay un paso. Pero estaba leyendo un artículo sobre esta frase y estaban diciendo que tiene mucha verdad. Estudios han demostrado que el amor y el odio son emociones que están a un paso. ¿Por qué? Porque son ambas emociones intensas que se activan en áreas similares del cerebro, están relacionadas con dos sentimientos que buscan recompensa, y esto indica que a pesar de ser emociones completamente opuestas, tienen una base neurológica común que les permite transformarse una en la otra bajo ciertas condiciones. Del odio al amor hay un paso. Así como odias y te enojas mucho, así también puedes amar mucho. Así como amas mucho, si te hacen enojar, también puedes enojarte mucho. Pero bíblicamente y con base en nuestra fe, del odio al amor hay un paso. Y el único paso que tienes que dar es aceptar a Cristo en tu corazón. Solo hay alguien que puede ayudarte a pasar del odio al amor. Alguien que puede quitarte todo ese resentimiento, todo ese enojo, toda esa ira, todo ese rechazo que quizás has vivido, todo ese dolor que sientes y que lo expresas con enojo, con mal carácter. Y ese paso es Dios. Tienes que entregarle tu vida completamente a Dios. Él puede transformar tu corazón que está lleno de rencor en un corazón que ama, en un corazón que cambia. Dice en Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú empiezas a experimentar el amor de Dios en tu vida, pero cuando realmente abres la puerta de tu corazón, dejas que Cristo empiece a obrar en ti, que el Espíritu Santo te empiece a transformar, cuando dejas que Dios llene cada área de tu vida, sientes ese amor que lo cubre todo. Te olvidas de enojarte. Obviamente va a haber sus momentos de emociones, pero cambia algo en ti. Ahora que sabes que Cristo ha perdonado tus pecados, que ha cambiado tu futuro, que está obrando en tu corazón, que eres un hijo de Dios,
tratamos de demostrar ese mismo amor a las personas. Yo siempre lo he dicho, si ven algo bueno en mí, no soy yo, es Dios obrando en mí. Ninguno de nosotros somos buenos, hermano, Y les dije a la iglesia de Monterrey, porque ellos me conocieron por años. Yo siempre me ven sonriendo, siempre me ven con una sonrisa, pero a veces atrás de esta sonrisa hay muchas emociones que se han tenido que aprender a controlar. Imagínate, me dice mi pastora allá ahorita en la mañana, tu pastor también tiene emociones, pero si va a la iglesia todo agüitado, no hombre, es que ayer me fue bien mal, casi me volteaba ahí en la Laredo. Esa es otra historia, ¿verdad? Ya mero. Casi me volteaba en la Laredo, casi me pasaba algo, y bien triste. ¿Cómo te sentirías tú de que yo exprese mis emociones así? O que llegue bien enojado, es que me peleé con mi esposa en la mañana y ahorita te va a tocar a ti las pedradas. Tienes que cambiar tu carácter. Tienes que cambiar. No estás siendo hipócrita. Hipócritas somos todos cuando no queremos hacer las cosas. Pero tienes que cambiar tu reacción. Yo a veces me enojo y en lugar de enojarme digo, ay, y me río. Aguas cuando me veas viendo, A veces estoy triste o pasa algo malo y me río. ¿Para qué enojarme? ¿Para qué deprimirme? Me acuerdo del amor de Dios hacia mi vida y se me olvida. Haz lo mismo. Porque si amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. Dice en Mateo 5, versículo 44. Mateo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Amar a vuestros enemigos. Imagínate, si Dios te pide amar a tus enemigos, ¿qué esperas de las personas que no son tus enemigos? De tu prójimo, que son todos, de tus hermanos en Cristo, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu suegra, hermano. ¿Qué esperas que Dios pida de ti? Amor. Y solo Dios puede cambiar tu enojo a amor. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Y yo sé que puede sonar difícil. ¿Cómo voy a amar tan así, pastor? ¿Cómo voy a estar siempre feliz? Y suena difícil, y lo es. Porque podemos caer en provocaciones. Porque podemos tener un mal día. Porque podemos tener a alguien que nos esté picando. Y podemos reaccionar de una mala manera. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Y los discípulos de García son bien tremendos. ¿Sí? De repente me hacen enojar y nada más ven mi receta. Pero pienso en qué mal me vería reaccionando de una forma mala. Obviamente hay momentos de corregir, amén. No estoy diciendo no corríjanla. Hay momentos de corregir. Pero qué mal se vería alguien que dice ser cristiano y en lugar de amar se enoja. O en lugar de solucionar las cosas se pelea. O que reacciona por cualquier cosita cuando lo único que ha recibido de parte de Dios es amor. Cuando lo único que hemos recibido de parte de Cristo es amor. Y lo único que nos ha mandado a hacer es amar. Hay una historia en la Biblia sobre José, el soñador. No lo vamos a leer porque si no nos alargamos. Lo puedes leer tú en tu tiempo en Génesis 37. Y este joven sufrió. Dios le trajo a su vida en revelación, en sueño, lo que iba a hacer con su vida. Él fue y se lo contó a su familia. Lo vieron como que, ay, este se quiere exaltar. Sus hermanos se enojaron. Lo odiaron. Lo trataron de matar. No lo pudieron matar. Quedó ahí en un pozo. Después lo vendieron como esclavo. Y cuando José pasó por muchas cosas malas, pasó por muchas pruebas, muchas dificultades, pero después llegó al destino que Dios tenía para él. Dios lo puso en una posición de autoridad y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, porque sus hermanos vinieron en ayuda de él sin saber que era él, él tuvo la oportunidad de vengarse, de reaccionar mal, de todo ese odio, ese resentimiento que tenía hacia ellos guardado, soltarlo. Él eligió perdonar y ayudarlos. Él le dijo, soy José, vayan y traigan a mi padre.
Ahora, te hayan hecho lo que te hayan hecho, te hayan dicho lo que te hayan dicho, estés viviendo lo que estés viviendo, no es excusa para odiar a alguien. No es excusa para que reacciones de una mala manera. No es excusa para enojarte. Si eres cristiano, tienes que cambiar tu carácter. Si eres cristiano, tienes que empezar a reflejar a Cristo. Porque te va a afectar. El más afectado eres tú. Si vives una vida enojado, molesto, con malas actitudes, créeme que te van a cerrar muchas puertas. Y lo más peligroso es que puedes perder tu destino en Dios. Dice en Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Tito 2, 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Y digo tus vecinos porque son tremendos los vecinos. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dice tu familia que no es cristiana de ti? Hombre, ese es bien enojón. No, hombre, ese es bien amargado. Que no tengan nada malo que decir de vosotros. Dios está buscando una restauración, una salvación para ti. Cuando tú odias, abres puertas al enemigo. Pero cuando tú decides perdonar, amar, tienes un buen carácter, abres puertas a la bendición. Abres puertas a que Dios pueda darte favor en tu vida. Cuando cambias tu manera de ser y de enojarte, créeme que Dios lo ve y trae favor. Mi pastor lo mencioné ahí en la iglesia de Monterrey y él siempre lo menciona, entonces no creo que se moleste. Él ya ha dicho varias veces, en su infancia él sufrió abuso de niño, de un familiar. Varias veces en su testimonio él lo ha mencionado, sufrió un daño en su niñez, fue herido por este familiar. Él creció con eso, se metió en drogas, se metió en pandillas, empezó a vender él drogas y dijo, cuando cumpla la mayoría de edad voy a comprar un arma, voy a ir a matarlo y me voy a matar a mí. Y ese era su pensamiento, ese era su enojo, su ira, su resentimiento. Porque cuando están enojados piensan de manera loca. Y con justa razón de todo lo que le había pasado, él quería hacer esto. Pero tuvo un encuentro con Dios. Él llegó a la iglesia, se encontró con Cristo, empezó a cambiar su pensar, quitó todo rencor. Dice que una vez estaba predicando el pastor, creo que era sobre el perdón. Y él no pudo contenerse, levantó su mano nuevamente y pasó al frente. Y Dios pudo darle paz en su corazón. Se olvidó de los planes que había hecho, perdonó a su familiar. Y ahorita lo ves predicando y es una persona completamente diferente. ¿Qué excusa tienes tú para seguir reaccionando de una mala manera? No sé qué hayas vivido en tu infancia, qué te haya pasado en tu adolescencia, pero que tengas un mal carácter, no es de Dios. Dios quiere que cambies. Dios te pide amar incondicionalmente. Quiero ver como último punto rápidamente, ama incondicionalmente. Juan 3:16. Y yo le andaba presumiendo a los de Monterrey que los de García eran bien buenos para memorizar versículos. ¿Qué dice Juan 3:16? Fuerte. Todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ándale, si se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora imagínate, si de tal manera nos amó Dios, si Jesús no tuvo razones para renegar, para enojarse con nosotros, aunque fue golpeado, aunque fue crucificado, aunque le clavaron sus manos, sus pies, lo atravesaron, su costado. Si Jesús no tuvo razones, o sí tuvo muchas razones, pero aunque tenía razones de estar enojado con nosotros, de tener un mal carácter, si después de resucitar no hubiera ido con sus discípulos, me dejaron solo, ir con los romanos que los mataron y vengarse. ¿Qué excusa tenemos nosotros para reaccionar de mala manera si nos hacen algo? Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Amén. Jesús en la cruz sufrió mucho.
Jesús antes de la cruz sufrió mucho y nunca se enojó con nosotros. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él decidió amarnos. Él decidió perdonar. Porque el amor verdadero no depende de cómo te traten. El amor verdadero no depende de qué situación estás pasando, sino de cómo Dios nos amó a nosotros primero. Cada cristiano debe de tener en su corazón amor. Si tienes a Dios, tienes que tener en tu corazón amor, porque si decidimos tener a Dios en nosotros, Dios es amor, dice en 1 de Juan 4, versículo 7 al 8, 1 de Juan 4, 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que aprender a amar incondicionalmente. Yo sé que es difícil, no conozco lo que te han hecho, lo que has pasado, lo que has sufrido, pero te digo un secreto, que no es tan secreto. Todos hemos pasado por cosas. A todos nos han llegado esos sentimientos, esas emociones. Y hemos llegado a pensar, como me traten, voy a tratar. Como me hablen, les voy a hablar. Pero tenemos que entender que no debe de ser así. Dice la palabra de Dios, vence el mal con el bien. Ama incondicionalmente. Si hay provocación, si hay situaciones, decide perdonar al momento. A mí me encanta ver a los niños, porque aunque se andan ahí jalando los pelos y aventando y empujando, los ves de ratito y ya están jugando. Aquí traen el chipote bien grandote y ahí están los dos abrazados. Seamos como ellos. Dice en Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús, aún siendo herido, aún siendo traicionado, aún siendo crucificado, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter que tenemos que tener, que debemos de tener. Ese es el amor incondicional del que te estoy hablando. Muchos tienen el carácter de Jesús, pero cuando azotó a los vendedores y aventó las mesas, ese carácter lo tienes, pero tiene el carácter de Jesús en la cruz. Tiene el carácter, el mismo amor, el mismo perdón de cuando Jesús fue crucificado. Dice 1 Corintios 13, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y está hablando del amor. Si tú sientes que vives enojado, si sientes que tal vez tus emociones las expresas de una mala manera, si tienes enojo contra ti mismo, si tienes enojo contra alguien, si tienes enojo con la vida, perdona y empieza a amar. Cambia tu carácter. Ahora, eso no significa justificar lo malo que viviste, lo malo que te hicieron, sino que te estás librando de un peso de vivir con un mal carácter. Te estás quitando ese lazo de vivir siempre molesto, enojado. Y Dios te está pidiendo, ama incondicionalmente. Responde a la gente con amor. Si te hacen algo, respóndeles con perdón. Pero la decisión va a ser tuya. ¿Qué vas a decidir esta mañana? ¿Vas a seguir odiando? ¿Vas a seguir enojado todo el tiempo? ¿O vas a amar como Cristo nos amó? Colosenses 3:13, y con este versículo vamos a cerrar. Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hoy es el día en que tenemos que pasar del odio al amor. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado en reverencia a Dios.